Aquí a la voz de mi querido Arturo. Gracias. Hoy estamos rompiendo el esquema de que el horario PAN es un horario distinto al de los mexicanos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando es por Zoom siempre te da más chance de ser puntual. Aunque no hay comparación con las cosas presenciales. Yo siempre insistiré que estar virtualmente no es lo mismo que estar presencialmente, pero hay que aprovecharlo, ¿no? Te da oportunidades más amplias, ¿no? Te da Sí, oportunidades de llegar a otros lados, eso y eso. claro. Sí, hay que aprovecharlo, de plano. Y qué gusto ya anda por aquí doña Lore, Edith Zúñiga también de Baja Sur, Claudia, el joven Walsh, ya está por acá. Hola. El presidente de Baja Sur, ¿cómo están? Bueno, mi secretario general. Saludos, mi querido Julio. Saludos a todos. Buenos días. Buen Hola. día, Leo. Aquí desde La Paz, el mejor lugar para vivir. Sin duda, sin duda. Si no hay, vas a estar escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Saludos, Edith. Ya está aquí también comunicación. Ya está entrando don Carlos Moreno, gran amigo. Hola, qué gusto, muy buen día. Un placer, como siempre. ¿Cómo estás, jefe? Qué gusto verte. El gusto es mío y aquí estamos, como siempre, con el ánimo y con el gusto de participar acá. Muy agradecido por ello. Gracias, don Carlos. Doña Ceci Patrón ya está aquí también. La jefa acá de nosotros. Presente. También Vero Sobrado, también de la Secretaría General. Verito. Hola, Julio. Buenos días a todas, Ceci. Días. Edith Zúñiga de Mulegé, si no me falla la memoria. Hola. Creo que sí, amigo. Saludos de la heroica Mulegé.
Claro que muy sí. bien. Oye, hay muchos de Baja Sur, qué bueno. Sí, sí, Tenemos a una gran líder, la profe Lorena. Ay, Dios. Oye, me consta desde hace muchos años. Doña Lore, claro, es una leyenda en el PAN. ¿Cómo está, doña Lore? Muy bien, gracias a Dios aquí con mi secretario Arturo. Sí, sí. Eso, claro. Saludos, Arturo. Aquí a tu voz, Arturo, cuando tú mandes. Ok, pues muy buenos días a todos, les agradecemos, agradecemos infinitamente su amable respuesta a la convocatoria para la presentación de la propuesta de la Plataforma Política Electoral 2024, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, visibilidad, reconocimiento y desarrollo con autodeterminación, realizada por la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos en coordinación con la Comisión para la redacción de la Plataforma Política Electoral del Comité Ejecutivo Nacional. El objetivo de esta presentación es obtener una retroalimentación de actores vinculados de manera orgánica a los principios e ideología de Acción Nacional y conocedores de la problemática general de los pueblos y comunidades indígenas para garantizar lo más posible tener una plataforma que refleje sus principales demandas. Para ello, tendremos una lectura general del documento base y posteriormente a esa lectura general serán 3 intervenciones que expondrán sus comentarios y observaciones para proceder después de esto a un intercambio abierto con todos los participantes en este foro para enriquecer la propuesta. Por favor, al momento de que quieran intervenir, les agradeceríamos si indicaran su intervención levantando la mano. Agradecemos pues su disposición y tiempo para participar en este ejercicio de construcción colectiva que sin duda tendrá un buen impacto en lo que será la plataforma de Acción Nacional para el 2024 en el tema indígena. Previo al inicio de este foro, escucharemos los mensajes de nuestros representantes. Agradecemos de primera instancia el mensaje de la maestra Cecilia Patrón Laviada, secretaria general. Por favor, maestra. Estás apagada, Ceci, estás apagada. Sigo apagada, ahora sí. Muy buenas tardes. Un gusto poder estar en este espacio en temas tan importantes para Acción Nacional como es el tema indígena y afroamericano. Estamos muy contentos de poder reunirnos alrededor de este tema, que en los últimos meses, hay que decirlo, ha tomado mucha fuerza dentro del Comité Ejecutivo Nacional, donde ha habido muchas actividades en las comunidades indígenas que ha permitido poder escuchar y poder entender las necesidades de la comunidad indígena. Hay que hablar que son 23 millones de personas en nuestro país que se autoasumen o son indígenas, ¿no? Que representan un 19% de las personas que participan o que pueden participar en las elecciones. O sea que es una población que además durante muchos años ha tenido muchos rezagos, aunque también hay que reconocer que los gobiernos de Acción Nacional tuvieron como nunca recursos los pueblos indígenas, recursos que permitieron llevar calles, agua potable, alumbrado, pero finalmente hay muchísimo que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces indigenismo es igual a pobreza y es algo que no podemos permitir. Nuestras comunidades indígenas son orgullo. En mi caso, yo soy yucateca. Los mayas es una comunidad fuertísima de la cual nos sentimos profundamente orgullosos, hay que decirlo, ¿no? Tenemos maravillas que nos dejaron como nuestras ruinas, fueron inventores del cero, pero hay que reconocerlo no solo en los dichos, sino en los hechos y en la práctica. Y eso es lo que tenemos que impulsar en esta plataforma, que en la práctica haya gobiernos incluyentes donde las personas indígenas o afroamericanas sean parte de la toma de decisiones, donde puedan participar y hacer un lado ese México donde hay diferencias, donde hay clasismo, sino donde todas y todos cabemos. Y por eso estamos muy contentos de este espacio. Y qué mejor y donde tiene que ser, que es la Plataforma Política de Acción Nacional, donde tiene que estar plasmado aquello que queremos para nuestras comunidades indígenas, su crecimiento, su desarrollo, ese orgullo que nos deben de dar y que nos dan todos los días, porque cada vez que vemos una de las grandezas de este país, que son su cultura, sus tradiciones, vienen de nuestros pueblos indígenas, nos sentimos muy orgullosos. Pues vamos hoy a trabajar y a plasmar ese orgullo
en nuestra plataforma política, que es finalmente el vehículo que van a escoger los ciudadanos para elegir un proyecto. Y eso es lo que queremos, tener el mejor proyecto, el proyecto más incluyente, donde nuestra comunidad indígena y afroamericana sea parte. O sea que celebro este espacio. Gracias, Arturo, por tu trabajo a lo largo de estos meses en el área, de verdad, que nos sentimos muy contentos cómo ha ido avanzando este tema, que cada día tiene más presencia dentro de Acción Nacional, y a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por demostrar su interés. Hay alguien con su micrófono abierto. Ahora sí. Si nos ayudan, quien controla a cerrar los micrófonos, por favor. Gracias, muy amables. Pues bueno, nos sentimos muy contentos en este espacio donde hoy le damos prioridad a esta comunidad que tanto orgullo nos ha generado. Y también quiero aprovechar el espacio para recordarles que estamos en el proceso de la elección del responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Hay que inscribirnos todos, hay que invitar a las comunidades indígenas a ser parte, a tomar decisiones, porque hoy lo pueden hacer desde este momento. No tienen que esperar al 2 de junio de la elección, sino desde este momento pueden ellos participar, pueden decir a esta persona representa más mis ideales y lo que busco. O sea, invitarles a todos hasta el día 20 de agosto estará abierta la plataforma para poder participar. Posteriormente ya solo quedarán 3 personas, donde iremos a 5 foros regionales que serán en Tijuana, en Jalisco, en Monterrey, en León y en Mérida, donde estoy segura que los pueblos indígenas y afroamericanos serán centro de estos espacios, de estos debates, donde podrán ustedes también dirimir y ver cuáles son las ideas de estos responsables del Frente Amplio. O sea que tenemos mucha tarea por delante, contentos, emocionados de lo que se ha hecho en este momento en el Frente Amplio. Hoy está la gente participando y bien importante volver a recalcar, este es un proyecto ciudadano donde todas y todos pueden participar, y nuestros pueblos indígenas tienen que ser prioridad y tienen que participar y tener espacios para que su voz se escuche. Y Acción Nacional es esa plataforma donde los pueblos indígenas y afroamericanos van a ser escuchados y van a ser llevados a la realidad de un gobierno donde los indígenas y la comunidad afroamericana sean centro. Muchísimas gracias, bienvenidos todas y todos a este trabajo, y vamos a meterle mucha pasión, muchas ganas a este tema tan importante. Muchísimas gracias y un abrazote. Muchas gracias, maestra Cecilia, por sus palabras, su mensaje, y a continuación, por favor, le pedimos a uso de la palabra el presidente de la comisión de la plataforma, el maestro Julio Castillo López. Por favor, maestro, si nos dirige su mensaje, gracias. Gracias, Griselda. Gracias, doña Ceci Patrón, también. Aquí ya tenemos varios integrantes de la comisión integrados, como es el maestro Jorge Lara, como son las 2 Ceci Romero, expresidenta del PAN y leyenda dentro del PAN. Ceci Patrón, que acaba de hablarnos, nuestra secretaria general, Vero Sobrado, también ya está aquí. También está doña Tere Gómez Montt. Y bueno, se están sumando más y más personas. También nos acompaña de la Fundación Konrad Adenauer, Eduardo Walsh. Y varias, también está Laurita Esquivel, ya nuestra secretaria de Promoción Política de la Mujer, y también Maggie Fisher, nuestra secretaria de Formación y Capacitación, y varios asesores que trabajan con nosotros en la Fundación Rafael Preciado para la construcción propia de la plataforma. Yo en primer lugar quisiera reconocer y agradecer a don Arturo Hernández. Lo he dicho en otros foros, lo he dicho en otros espacios. Nadie en la historia de Acción Nacional había tomado con tanta responsabilidad y con tanto apego la dirección, en este caso la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, y yo celebro lo que se ha hecho en este periodo porque jamás había visto tanta dedicación en este tema. Yo he tenido el gusto de trabajar con Arturo los documentos de trabajo que se están publicando junto con la Fundación Konrad Adenauer de temas indígenas y afromexicanos. Y la verdad es que hay un mundo de posibilidades ahí. Como bien decía Ceci Patrón, pues no es menor el número de población que está ahí, es cerca del 20% de nuestra población mexicana, y sin duda deben de ser representados y representados bien. También agradezco a nuestros amigos de muchos años, como a Javier Bustos, como a Carlos Moreno, como a doña Lore,
que pues hemos trabajado en diferentes trincheras y en diferentes espacios durante muchos años, y que en este espacio se necesitan. Yo brevemente les comento, la plataforma política de Acción Nacional, su plataforma electoral especialmente, es el cúmulo de propuestas con las que vamos a salir a pedir el voto. Son las propuestas que queremos que permeen, que queremos, las cosas que queremos cambiar en este país. Y a diferencia de muchos partidos y de muchos espacios, nosotros además tenemos la experiencia. En artículos, en escritos muy profundos realizados con Arturo y su gente, podemos ver que los logros del PAN del 2000 al 2012 dentro del tema indigenista son los mejores que ha tenido la historia de este país. Desde la aprobación de los acuerdos de San Andrés hasta la creación de las propias direcciones, el tema de lenguas, todo fue trabajado y muy bien trabajado en las épocas de Acción Nacional del Gobierno Federal, y hay que regresar a eso, a ese trabajo. Hoy en día, pues ustedes saben, como prácticamente todos los rubros, hay un abandono en el tema indigenista. Muchos de los que se presumieron ser más sociales que el PAN, se ha notado que no son nada sociales, que no tienen ningún trabajo dentro de lo social, y que nuestros logros, nuestro trayecto, pues queda para la postre. Yo pues venimos aquí a escucharlos, hemos trabajado un documento junto con Arturo, una propuesta inicial, pero esa es una propuesta inicial académica. Bueno, en el caso de Arturo sí tiene mucho camino recorrido, conoce muy bien la problemática local, pero en el caso nuestro, de los asesores más técnicos, pues lo hacemos a partir de los conceptos teóricos. Y de ahí con ustedes, pues lo enriquecemos a partir de la experiencia, a partir de las necesidades reales. Ya nos acompaña también aquí Toño de Querétaro, que también participa dentro de la comisión de plataforma. Y pues yo les agradezco muchísimo su atención a este evento, su participación, y que vengan a ayudarnos a generar la mejor propuesta. Lo he dicho en los otros foros, en los otros espacios, si tenemos la mejor propuesta es porque la estamos haciendo con las mejores personas, con las que conocen la realidad, con las que viven las realidades y con las que se puede hacer una diferencia. Les agradezco muchísimo su atención y pues aquí estaremos más que nada para escucharlos, no tanto para hablar. Muy buenos días y aquí me quedo. Muchísimas gracias, maestro Julio. De verdad ha sido una alianza extraordinaria la que se ha realizado con la Fundación, y también efectivamente otra de las fundaciones con las que se ha venido colaborando desde la Secretaría de Asuntos Indígenas es la Fundación Konrad Adenauer. También le pediremos por favor a su representante en esta ocasión, el maestro Eduardo Walsh, que por favor nos dé su mensaje para iniciar ya este evento. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Griselda. Pues saludo a todos los integrantes de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del PAN, sin duda también a las autoridades presentes del partido, a las autoridades de la Rafael Preciado Hernández. Como bien lo menciona Griselda, el día de hoy con mucho gusto estamos aquí representando a la Konrad Adenauer, un socio estratégico del Partido Acción Nacional y de algunas secretarías, siendo una de ellas la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del PAN. Particularmente quiero iniciar este breve mensaje, felicitando a estas dos personas que ya han sido felicitadas, Griselda y Arturo, por el gran trabajo que han realizado en los últimos meses, años, al frente de esta secretaría. Me sumo a lo que ya mencionó mi amigo Julio Castillo. Yo tampoco, y miren que no soy joven, pero no tan joven, había visto tanto esfuerzo en el tema indígena del Partido Acción Nacional. Y no está de más mencionar que desde la Fundación Konrad Adenauer, el tema de participación y representación política indígena es uno de nuestros temas principales en México, y no nada más en México, en América Latina, o dicho sea de paso, en cualquier país donde existan comunidades importantes en su espacio territorial. Y es que en esta secretaría que se creó en el Comité Ejecutivo Nacional hemos encontrado muy buen eco para trabajar muchos proyectos en beneficio de las comunidades indígenas en México, y eso es de reconocerse. Nosotros como fundación desde hace más de 30 años hemos trabajado en la región, particularmente en México y en algunos países de América Latina, el tema, y hoy creo que tenemos un interlocutor bastante efectivo y el día de hoy en este evento lo hemos materializado. Y permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones que la Fundación tiene en el aspecto de la participación política indígena y por qué creemos que este tema es importante
sin duda para los partidos políticos, para los partidos demócrata cristianos, pero en general para cualquier mexicano. Nosotros hemos observado que en las últimas décadas el mundo ha presenciado la irrupción de diversos movimientos indígenas como actores sociales y políticos activos en el cambio de sus países, ¿no? Particularmente en la región de América Latina se ha vivido con una mayor intensidad esta aparición de movimientos y se han empezado a generar diferentes espacios que hoy se están convirtiendo en actores principales de la vida pública. Me refiero a espacios ocupados por personajes indígenas de la región. Observamos algunos ejemplos muy rápidos, ¿no? Levantamientos en el país de Ecuador, que terminaron haciendo que el presidente de ese país dirimiera, o sin duda como irrumpieron las comunidades indígenas en procesos electorales del Perú, o manifestaciones indígenas en Brasil frente a diferentes acciones del expresidente Bolsonaro, o otras movilizaciones fuertes y con mucha presencia en el país de Bolivia, que lograron alzar como presidente a Evo Morales, y ahora con los nuevos procesos electorales también observamos esta presencia fuerte en este país. Y bueno, sin duda en México, los que saben, digamos, del tema, recordarán que el levantamiento zapatista pues puede ser el mayor exponente del movimiento indígena contemporáneo. Sin embargo, el México indígena no puede ni debe reducirse a estas luchas armadas o estos conflictos entre las comunidades indígenas. Sin duda creemos en la Fundación que este tema obliga a que se aborde desde diferentes perspectivas, con mucho respeto y con una disposición de trabajar en favor de los consensos. Y es que México ha experimentado importantes cambios en estos últimos 40 años. La democracia como un sistema político que finalmente se materializa después de varios años de esfuerzos y movimientos que pugnaban por ella, siendo el Partido Acción Nacional uno de los actores principales en este cambio, pues el país observó cómo se volvía en realidad un catálogo de acciones importantes y de reformas y de cambios en este país que reconfiguraban el acontecer de todos los días de esta sociedad y que daban un nuevo rostro a las instituciones. Sin embargo, permítame decirlo así, no todo lo acontecido se puede catalogar como algo bueno. Hoy vivimos una inestabilidad del sistema político, un desarrollo de un sistema económico que no ha logrado incluir a los más desfavorecidos, ¿no? Un advenimiento de líderes políticos populistas y que han polarizado a la sociedad mexicana y que han generado que este país atraviese por momentos de inestabilidad y de desesperanza. Y que en este contexto nacional que aún estamos viviendo, comenzaron también a emerger una serie de temas olvidados por la mayoría de las élites y de la clase política. Una de ellas es, sin duda, el tema de los pueblos y comunidades indígenas y su participación política o en la vida pública de este país. Nosotros, como fundación, tenemos nuestro eslogan principal que se titula Más y Mejor Democracia. Y es que entendemos que la democracia, al hablar de democracia, estamos hablando no solamente de ganar elecciones, no solamente hablamos de hacer campañas o ganar votos. Hablamos de democracia, hablamos de una forma de organizarnos como sociedad, un método para resolver problemas y ponernos de acuerdo en lo que nos es mejor para todos. Ya lo decía Norberto Bobbio, ¿no? Que los regímenes democráticos están en transformación constante, o en la transformación es su estado natural, decía. Y nosotros, si hablamos de democracia en México, desde la Fundación, no podemos omitir que la representación de las comunidades y pueblos indígenas se dé como una realidad. Ya lo decían anteriormente, ya sea si nos vemos en los últimos datos del INEGI o en otras instituciones, una población importante de este país se autopercibe indígena. Eso nos obliga a los actores que trabajamos en estos temas a observar con mayor relevancia la participación de la comunidad indígena. Y ustedes como partido político, permítanme comentárselos, frente a un proceso electoral tan importante del próximo año, están frente a un gran reto, frente al reto de incluir este tema dentro de su plataforma, que es lo que estamos hoy trabajando en conjunto y en equipo, pero no solamente en esto, estamos trabajando también, o los invitaría a que trabajáramos en conjunto, en modificar las acciones internas del partido, en modificar las acciones externas del partido para que la inclusión de las comunidades indígenas se dé con una mayor, con un objetivo mejor,
porque no debemos olvidar que cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de comunidades indígenas, también están inmersos ciertos temas, que obviamente no son los más agradables, pero que están ahí presentes. Temas como racismo, temas como discriminación, temas como falta de inclusión, temas como falta de acceso a la justicia de las comunidades indígenas, y temas también como falta de espacios de representación pública dentro de los partidos, pero también fuera de los partidos, en los espacios de la función pública. Si no entendemos toda la connotación que implica el hablar de pueblos y comunidades indígenas en la vida pública de México, entonces estamos cayendo en lo que muchas veces se ha caído en este país, en el pasado, y es que tenemos discursos llenos, pero acciones vacías. Creo que el día de hoy, como fundación y a título personal, quiero invitarlos a que demos muestra de discursos llenos, pero también de acciones llenas. Sin duda, creo que los que están aquí reunidos lo vamos a poder lograr en conjunto y en equipo. México nos está esperando allá afuera. Creo que tenemos mucho que aportar y cuenten con la Conrad Adenauer para trabajarlo en conjunto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu mensaje y bueno, y ahora sí que le pido por favor al secretario Arturo Hernández Vázquez, por favor, nos dé su mensaje para poder ya dar inicio al análisis de esta plataforma. Por favor, secretario, te agradezco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primero, agradecer su presencia, agradecer su puntualidad. Creo que es algo que tiene que distinguir el tema indígena, ser puntuales, porque es una muestra de que queremos hacer las cosas y de que queremos hacer las cosas bien. El día de hoy vamos a hablar de la Plataforma Política 2024, pero hay que preguntarnos primero, ¿qué es la plataforma política? Según el INE, la plataforma política es una propuesta de carácter político, económico y social, en este caso con perspectiva indígena y afromexicana. Dicho en otras palabras, lo que se escriba aquí o lo que acusa aquí será nuestra carta compromiso el día que seamos gobierno. Eso es la plataforma política. No sé si ustedes han escuchado en alguna ocasión que llegan a un municipio y ven ciertas acciones, ven calles limpias, ven calles pavimentadas, ven calles arboladas, ven muchos parques. ¿Y qué dice la gente? Seguro aquí gobierna el PAN. Eso pasa por que te hace distinto y te hace distinguible. Justo eso es lo que vamos a construir hoy en una primera etapa, y aprovecho para decirles que el sábado 5 vamos a hacer un segundo foro, pero ya presencial, para quien tenga oportunidad de acompañarnos en el CEN. Va a ser presencial a las 10 de la mañana, terminaremos con la comida, va a ser un tema de escucha, de compartir, incluso hasta de discusión. Es algo que nos tiene que distinguir, tenemos que discutirlo. No es un tema de decirlo y todos aplaudir. No, aquí tenemos que discutir las cosas para que lo que terminemos concluyendo sea lo que digamos, bueno, se discutió, se revisó, se analizó, y aquí está la muestra de que quedó lo mejor. Y hablando de indigenismo en México, ¿qué es el indigenismo en México? México tiene 23 millones de mexicanos que, de acuerdo a la Constitución, el segundo constitucional, se hacen llamar por sí solos indígenas. ¿Y qué equivale esto? A que tenemos 68 pueblos reconocidos, 68 pueblos que tienen sus 68 lenguas, pero también hay que reconocer que hay 364 variables lingüísticas. ¿Y esto por qué lo comento? En nuestra plataforma política tiene que haber una visión clara de que tenemos que, primero, resguardar, vigilar, promover nuestra lengua, nuestros usos y costumbres, nuestra vestimenta, nuestra forma de administrarnos, nuestra gastronomía, nuestra medicina tradicional, todo aquello que le llamamos visión.
Aquí tenemos 68 cosmovisiones indígenas, porque si tú hablas de los purépechas, si tú hablas de los ñañús, de los triquis y de los mayas, son perspectivas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que queremos construir de manera conjunta? Una plataforma política que cuando seamos gobierno nos permita hacer políticas públicas de manera conjunta. Esta es mi opinión. Y con esto quiero que nos llevemos la conciencia y el compromiso de que las políticas públicas se construyen de la mano de los ciudadanos y que si México es distinto y es distinguible es porque es una nación pluricultural y lo sustenta, como dice la Constitución, sus 68 pueblos indígenas. Adelante. Muchísimas gracias, secretario. Creo que pues ya nos deja una tarea amplia y una invitación también para sumarnos a la discusión. Gracias, secretario. Y pues bueno, ahora sí pedirle por favor a nuestra secretaria en el estado de Chiapas que nos haga el favor de poder hacer el planteamiento y hacer la presentación de lo que es la propuesta de Plataforma 2024. Por favor, secretaria Claudia Orantes tiene la palabra. Gracias, mi amor. Hola, Val, Ancetic, Viniquetic, Lavalic, muchas gracias. Reciban un afectuoso saludo del profesor Carlos Palomeque, presidente del PAN en Chiapas. Saludo también con mucho afecto a mi secretaria general, Cecilia Patrón, a nuestro secretario de Asuntos Indígenas, Arturo Hernández, muchas gracias, secretario, a nuestra directora, Griselda Alicia, muchas gracias, Griselda, al maestro Julio Castillo, a Eduardo Walsh de la CAS, así como a cada uno de los asistentes. Me voy a permitir compartir pantalla para la presentación. Quisiera saber nada más si logran verlo todos. Que me digan por ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces daré inicio con la misma. Le doy enter. Avanzar. No. ¿Me ayudan? Un segundito, por favor, para que podamos dar esto. Muy bien. Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, visibilidad, reconocimiento, desarrollo con participación y autodeterminación. Diagnóstico. En México existen 23.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale al 19.4% de la población total de ese rango de edad. Estos son datos de acuerdo al INEGI. En México había 7.364.645 personas de 3 años y más hablantes de lengua indígena, lo que representó el 6.1% de la población total del país en ese rango de edad. En México se estiman 2.576.213 personas que se reconocen como afromexicanas y representan 2% de la población total del país. Datos de consulta infantil y juvenil del 2021, de acuerdo a UNICEF, señalan que de quienes viven en un albergue o institución en México, 10.77% perciben como causa de discriminación el color de la piel, mientras que los que viven en situación de calle, el 11.19% mencionan ser discriminados por ser indígenas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre diciembre de 2018 a diciembre de 2021, hubo 96 homicidios de activistas de derechos humanos, lo que representa un incremento del 457% respecto a todo el periodo del presidente Calderón, 21 casos en todo el sexenio. Amnistía Internacional señala que esta cifra coloca a nuestro país como el país más mortífero del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Datos de Frontline Defenders revelan que en 2022, 18 indígenas activistas de los derechos de los pueblos originarios fueron asesinados por su labor. En 2022, Juan Carlos Flores Solís y Miriam Vargas Teucle fueron víctimas de tentativas de homicidio en relación con su lucha contra los megaproyectos y la extracción y contaminación del agua en la región. Tenemos un gobierno que reprime con barbaridad y cinismo a los indígenas y viola sistemáticamente sus derechos humanos. Introducción. México es una nación pluricultural, compuesta por más de 60 grupos de pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo,
Este colectivo se ha caracterizado por una inadecuada protección integral, plena y efectiva de sus derechos humanos. En últimos tiempos ha existido un discurso que engrandece las culturas precolombinas. Sin embargo, en la realidad, ser indígena o afromexicano es sinónimo de marginación, de pobreza y de falta de oportunidades, que parte de un absoluto desprecio gubernamental que parece esforzarse por generar las condiciones que impidan a este sector alcanzar su desarrollo. Frente a lo anterior, promoveremos un gobierno que garantice la visibilidad y el pleno respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que promueva un desarrollo con verdadera participación y que respete el derecho a la autodeterminación. Nuestros objetivos. Número 1, visibilidad y reconocimiento. Fortalecer la identidad de los pueblos indígenas y afromexicanos a través de los esfuerzos comunitarios para el mantenimiento de los valores y prácticas culturales tradicionales. Fortalecer las organizaciones indígenas regionales, promoviendo a los pueblos indígenas de la región como culturas, grupos, comunidades y familias, sus territorios y desarrollando alternativas para mejorar su situación económica. Instrumentar métodos prácticos de protección de los territorios a través de un registro que permita garantizar su integridad, evaluar integralmente y constante para medir el alcance de dichos objetivos. Como número 2, desarrollo con participación. Aprovechar eficientemente los recursos naturales comunitarios a través del establecimiento de mecanismos autogestionarios de autoabastecimiento, procesamiento y comercialización de los productos de la región. Dotar de instrumentos válidos para alcanzar la autogestión mediante herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades productivas, así como para la participación de mujeres y personas con discapacidad en el interior de estas. Desarrollar nuevas alternativas productivas a fin de diversificar las actividades económicas más allá del sector primario, incorporar a las mujeres y personas con discapacidad a la economía de las comunidades, instrumentalizar los procesos de manufactura para fortalecer el sector secundario, impulsar el desarrollo del sector terciario de la economía en estas comunidades, procurando generar el mínimo impacto en sus métodos tradicionales de vida, por ejemplo, a través del ecoturismo. Como punto número 3, autodeterminación y conocimiento informado. Impulsar una legislación para regular el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado en los proyectos que los afectan y garantizar los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, como son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Como punto número 4, respeto a la autodeterminación en el marco del respeto a los derechos humanos. Establecer mecanismos para garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones de las comunidades. Fortalecer la protección de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas. Implementar políticas y mecanismos para una efectiva prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en el contexto indígena. Como punto también siguiente del punto número 4, impulsar mecanismos de protección para el respeto de personas vulnerables, garantizando el irrestricto respeto de los derechos humanos de todas las personas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Impulsar políticas públicas de prevención, atención y sanción para garantizar los derechos de acceso e impartición de la justicia. El México digno, incluyente que anhelamos. Desde Acción Nacional aspiramos a garantizar la equidad de todas las personas y asegurar su verdadera participación en la sociedad desde la diferencia. La persona humana tiene una eminente dignidad, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino. En un país multicultural como el nuestro, el Estado
debe asegurar la participación de todas las personas, ofrecer oportunidades para el desarrollo y eliminar toda discriminación motivada por origen étnico. Solo así lograremos alcanzar la equidad e integración en esta gran familia que llamamos nación. Y por ahí también está el holograma que nos permite acceder a la propuesta. Sin lugar a dudas, tenemos una gran tarea pendiente. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber escuchado esta plataforma electoral. Gracias. Muchas gracias, maestra, por dar lectura y hacer la presentación de esta plataforma. A partir de este momento vamos a tener la participación de 3 comentaristas a la plataforma para después poder abrir el análisis y la discusión. Le agradezco, por favor, al maestro Carlos Moreno Alcántara. Él fue secretario también aquí en Oaxaca con una amplia experiencia en tema de pueblos indígenas y derecho. Por favor, maestro. Gracias. Gracias, muy amable. Buen día, buena tarde a todas, a todos. Desde luego, un placer poder estar aquí. Y nos ahorramos todos los saludos porque veo a muchas amigas y amigos y a todos desde nuestro secretario, la fundación, las 2 fundaciones y a todas y todos. No se nos viene el tiempo en saludar a todos los amigos y me voy a permitir compartir pantalla. Creo que es muy importante el poder, creo que ahí se ve, muy importante generar algunos comentarios y yo partiría de algo que me parece importante. He leído ahí y desde este punto de vista, de manera general, me parece que la visión proyectada en la plataforma es muy importante. Creo que hay una distinción y aquí se ve el trabajo que se ha hecho en la Secretaría y en la Fundación, porque ya no estamos observando, he visto muchas plataformas en otras ocasiones desde una visión muy tutelar, desde una visión más bien desde el estado de cómo te auxilio inclusive rayaba entre el paternalismo o entre el ver como que fueran un problema. Y sin embargo, ahorita esta visión que me parece muy importante determina 4 ejes fundamentales que atienden a 4 tópicos que son esenciales para poder establecer una propuesta real, concreta, a partir de las diferentes problemáticas que tienen la cuestión indígena en México. En ese sentido, visibilidad, reconocimiento, desarrollo con participación y determinación y autodeterminación me parecen muy importantes que eso sea el discurso de 4 ejes que se pueden desdoblar. Sin embargo, no obstante que deben permanecer desde mi punto de vista estos ejes, considero que aún se queda corto en materia de desarrollar algunos conceptos sin que desde luego pensemos que la plataforma sea un tratado sobre derecho indígena, sobre acceso a los pueblos o el programa de políticas públicas que deben señalarse. Sin embargo, creo que podemos hacer algunas aportaciones que lograran, y hacia allá voy, conceptualizar de una manera más, si no entendible, creo que más compatible con la visión de a quienes estamos hablando. Entender que somos un partido político que hablamos con las comunidades indígenas. Pero también hay que hacer entender que habemos militantes desde el partido y que desde nuestra visión política tenemos respuestas a la problemática indígena y que la hemos detectado en este aspecto y consideramos que esto es muy importante desarrollar. El diagnóstico es bastante bueno y actual. Sin embargo, sí me parece que sería importante, voy a ir generando algunas aportaciones, sería importante agregar de una manera contundente que la disminución de recursos asignados más una omisión en materia legislativa es un fracaso. Si me hablan de la política, a mí me parece que hay que poner el nombre correcto, que es fracaso de la política en materia indigenista de esta llamada cuarta transformación o del gobierno actual, como queramos ponerlo, es un fracaso en 2 de los puntos orales, que son la asignación de recursos. El INPI ha sido reducido a una oficina de muy poca importancia, con algunos recursos para algunas circunstancias meramente electoreras y con muy poca visión de desarrollo integral. Muy ajeno al medio ambiente, muy ajeno al desarrollo integral de la comunidad, muy ajeno, y no digamos de una reforma constitucional que ya se le pudrió a López Obrador.
Entonces, eso es muy importante expresarlo de tal suerte que hablemos de este fracaso como una disminución de recursos y una omisión que redunde en una simple posición demagógica actual. Sin embargo, no podemos quedarnos en la crítica. Y hay que comprender, pues, que debemos dar una respuesta a las aspiraciones y demandas de nuestros pueblos desde el humanismo político. También es importante señalar, hay muchas voces al interior de repente del partido que dicen, oye, no estamos formando un estado dentro de otro estado, oye, no estamos tomando banderas de izquierda y cuestiones por allá ajenas a la doctrina. Todo lo contrario, desde el humanismo político, desde el humanismo cristiano, no solamente podemos, sino debemos dar respuestas a la problemática que viven nuestros pueblos. En este sentido, y subrayo ahí subrayo y con negritas algunas cuestiones, que me parece que el cambio de palabras, de verbos, pareciera algo de forma, sin embargo tiene un gran fondo, ¿no? Por ejemplo, fortalecer la identidad de nuestros pueblos indígenas y afromexicanas, me parece que es importante colocar afromexicanas en todo, pudiera parecer redundante, pero no es así, es parte precisamente de la visibilización, empecemos a visibilizar desde nuestra plataforma. A través de los deberes, fíjense bien, aquí pongo, a través de que, no de impulsar mecanismos, a través de los deberes del Estado mexicano. Hay que plantear que nosotros consideramos un deber del Estado mexicano acompañar, más que imponer, acompañar esfuerzos comunitarios para el mantenimiento de valores y prácticas culturales tradicionales. Pero ojo, ¿cuál es nuestro deber? Garantizar en el orden jurídico y políticas públicas. Si nosotros, y lo pongo desde esta manera general, si nosotros no colocamos presupuestos y programas, recursos, y no generamos marco jurídico compatible con esta cosmovisión, entonces pasaremos a las filas de los románticos, activistas o simples demagógicos de la cuestión. Y tenemos, como ya se mencionó, una extraordinaria es en los gobiernos de acción nacional donde se tuvieron los mayores recursos para nuestros pueblos. Y es en los sexenios de acción nacional donde se tomaron las mayores y más grandes reformas que afectan para bien la cuestión indígena. Artículo 2 Constitución del 2001, reforma de derechos humanos en 2011, que al asignar los tratados internacionales a grado constitucional, bueno, pues volvemos los derechos colectivos también, derechos constitucionales y en consecuencia derechos de nuestros pueblos. Por eso es que me atrevo a presentar este tipo de redacción. Por eso es que más que fortalecer, yo diría primero reconocer, que hay que primero reconocer esto, fortalecer, desde luego hay que fortalecerlo, pero tutelar también. O sea, la labor del Estado, la labor de los panistas en el gobierno es tutelar y reconocer no solamente las organizaciones, sino las formas de organización de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas locales. Una forma de organización no solamente es una asociación civil que ve cuestiones de derecho indígena. La organización de los pueblos y comunidades indígenas es su asamblea comunitaria, es su forma de integración de familia, son sus autoridades comunitarias, es el tequio, es toda la forma de expresión cultural, social y organizativa, y además la convivencia en cuestión de organizaciones de carácter regional que se promuevan en nuestros pueblos como sujetos de derecho. Es importante que no nos dé temor hablar que los pueblos y comunidades son sujetos de derecho. Desde el momento en que están reconocidos en el Tratado Internacional de la OIT, desde el momento en que hay resoluciones jurisdiccionales al respecto, ya tenemos que hablar de ello. No son solamente cuestiones que le interesen al Estado, sino son sujetos de derecho colectivo, inclusive, con cultura propia y tutelada, agrupadas desde luego en comunidades y familias, con territorios reconocidos y desarrollando alternativas para promover y garantizar su desarrollo integral, no solo económico. Creo que hay que pensar en el desarrollo integral. Y bueno, instrumentar estos métodos prácticos de protección con los territorios a través de un registro que los reconozca jurídicamente y permita garantizar su integridad. Me parece que esto es importante. Si lo visibilizamos después en una cuestión, habrá que revisar ley agraria, habrá que revisar leyes de desarrollo urbano, etcétera, pero creo que eso será parte de la plataforma específica legislativa y hay algo que también más adelante comentaré. Por eso es que también la otra parte en la visibilidad es evaluar integralmente, sin duda, y con su participación.
con los mecanismos. Es importante revisar eso. Mecanismos de consulta, mecanismos de participación, mecanismos de evaluación tienen estos pueblos y comunidades y hay que acompañarlos y hay que sensibilizarnos para que estos objetivos se alcancen desde su perspectiva. En el punto número 2, que es el desarrollo con la participación, me parece muy importante que hagamos un aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. Yo agregaría reactivando programas de conservación del medio natural en sus territorios e impidiendo la sobreexplotación y devastación, estableciendo una cultura sustentable. O sea, sí es importante decir que nosotros sí vamos a reactivar esos programas exitosos que le dieron conservación, que dieron una armonización con el medio ambiente y las comunidades que han desaparecido. Es decir, el punto 2, también es importante dotar de recursos e instrumentos. No son instrumentos. Esto es un asunto de recursos e instrumentos efectivos para alcanzar la autogestión. Y ojo, es importante que esto se haga a partir de la propia decisión y necesidades determinadas por los propios pueblos. Si nosotros no estamos reincidiendo, siendo insistentes en esta cuestión, simplemente vamos a seguir teniéndonos o nos van a seguir viendo como alguien que quiere enseñarles cómo hacer las cosas, cuando lo que tenemos que hacer es reconocer cómo las hacen, promover esa autogestión y generar un desarrollo. Así que también es importante desarrollar estas nuevas alternativas productivas con programas de impulso. Me parece que ahí está otra vez la obligación del Estado, partiendo de su propia cosmovisión y decisión, con reglas de determinación, evaluación y rendición de cuentas. Esto es importante y que después se divulgue ampliamente cuando platiquemos con ellos. Los programas, reglas de operación y todo deben ser no solamente entendibles, deben surgir desde ahí. Y no me vengan con el cuento de la fiscalización. Hay que dotar de instrumentos jurídicos. Un presidente municipal, una comunidad, un líder gestor no le tiene temor ni a la ACF, ni al OSFE, ni a las contralorías. Las brinca con asesores. Un presidente municipal se aterroriza enfrentar a su asamblea comunitaria cuando le rinde cuentas. Y esto es muy importante que lo reconozcamos y que podamos proponerlo dentro de reglas de operación y mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Hay que diversificar esas actividades económicas, siempre vuelvo a insistir, respetando sus formas de organización y decisión, fortalecer y garantizar la incorporación, eso es importante, de las mujeres, agregaría esta parte, y desde luego lo demás en el 2, 3, 4, hay que, dice, impulsar el desarrollo del sector terciario. Sí, por ejemplo, me dice el ecoturismo, yo diría también promoción de sus productos, artesanías, productos elaborados, etcétera, cultivos y mercados locales y foráneos. Entonces, esto es importante. Autodeterminación y consentimiento informado. Me parece que impulsar la legislación, pero esta legislación debe ser resultado de un diálogo y consulta real para regular el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo informado. Y también hay que incorporar a la agenda legislativa los temas propios que interesan a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Hay que evitar la asimilación e invisibilización legislativa. De nada va a servir que el INE nos ponga como obligación mandar y tener representación de diputadas y diputados indígenas y andar presumiendo que los tenemos, si cuando estén en el grupo parlamentario van a asimilar la agenda y vamos a volver a invisibilizar. Entonces, eso no puede suceder y debemos ser el partido que garantice en sus congresos esta cuestión. Finalmente, no concuerdo completamente y por razón de tiempo con las primeras 5 postulaciones. Esos mecanismos en materia de, es importante no romantizar los sistemas normativos y las formas de organización, sino hay que poner en la agenda nacional y en la agenda local, desde luego, estas materias pendientes, sobre todo de inclusión, discriminación y falta de oportunidades para las mujeres. Finalmente, eso sí, yo ya diría que hay que reconocer y garantizar los sistemas normativos y formas de organización mediante mecanismos de armonización y validación de sus resoluciones dentro del orden constitucional y derechos humanos. Esto creo que es importante, sí al pluralismo jurídico, pero dentro de un orden constitucional, porque desde luego el orden constitucional tiene como marco los derechos humanos y esto evita las formas de discriminación aún adentro. Es decir, mantener las garantías de protección externa y garantizar los mecanismos de protección interna
dentro de las comunidades. Esto en la teoría constitucional es muy complejo, pero se puede resumir así. Necesitamos garantías de protección externa y garantías de protección interna. Y esto es constitución y reconocimiento de sistemas normativos. Finalmente, promover el reconocimiento y fortalecimiento y armonización de las formas de organización, sistemas normativos en diversos ámbitos a partir del pluralismo jurídico y la multiculturalidad. Y esto nos va a tener que llevar a que cada entidad federativa, en su propia realidad y en las plataformas locales, llevemos a partir de este marco, de esta conceptualización, el desarrollo muy particular y específico, tanta especificación, porque no es lo mismo Oaxaca que Chiapas que Yucatán, pero creo que podemos dar un marco referencial para desarrollarlo en lo local. Finalmente, concluyo diciendo que nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y esto es muy importante, no son reminiscencias del pasado, no las debemos tratar así, sino son el sustento original de nuestra nación multicultural. No son reminiscencia del pasado, sino es una realidad viva y presente. No es ni romántica ni dramática, solo real, humana, que exige de nuestra visión humanista respuestas claras, abiertas y sin temores ni prejuicios. Deben sustentarse en una propuesta política que pueda reconstruir nuestra patria desde sus cimientos. Y que quede claro, nuestros pueblos ni reniegan de su mexicanidad ni pretenden ser ajenos. Han sido otros los que los han marginado y negar no solo su calidad de mexicanos, sino incluso han llegado a negar su dignidad humana. Por su atención, muchas gracias, es cuanto pudiera yo compartir. No se escucha, Gris. No se oye. No sé por qué. De hecho, dice que tiene abierto el micrófono, pero no se escucha. Mientras reparamos esa situación, si quieren, damos seguimiento. Ahora viene la intervención con el comentario del documento de nuestra diputada local del estado de Guerrero. Es una diputada afromexicana plurinominal, Ana Lenis Recendis Javier. Adelante, diputada. Hola, ¿qué tal? Los saludos a todos con mucho gusto. Decirles que gracias de antemano a Arturo por la invitación. Es la primera vez que estoy participando como afro. Yo represento a los afros acá en Guerrero, pero decirles que me siento decepcionada, sinceramente, porque no tiene mucho que somos reconocidos, pero ¿para qué nos reconocen si no nos toman en cuenta? En primer lugar, o sea, estamos... si vamos, o sea, siempre es el indígena y qué bueno que tengan todas esas oportunidades, pero somos pocos. Quizás que el INEGI tiene, o sea, nos da un dato que somos 2 millones y fracción, pero todavía tenemos la discriminación, porque cuando pasan a preguntar que si nos reconocemos como afros, no lo decimos, aunque tengamos las características afromexicanas. ¿Por qué? Porque seguimos siendo discriminados. Y aparte de ser ya reconocidos, no nos toman en cuenta. Nos reconocen, pero no nos toman en cuenta. Incluso, está incluso en el nombre. Todavía ni cambian. Somos reconocidos, pero sigue siendo INPI. Todavía no es ni INPIA. Le falta que le pongan la A para que seamos reconocidos. Esa es una. Me gusta su plan. Estoy contenta porque sé que con esto voy a salir donde haya afros y donde haya indígenas, que con esto podemos trabajar cuando ahorita el gobierno nos tiene más abandonados. Esta cuarta transformación no es cuarta, es cuarta desformación. Y yo agradezco y estoy para servirles, para seguir con este plan de trabajo. Me encanta porque sé que con esto voy a garantizar a mis afros, platicarles de este proyecto y que podamos salir a votar, a buscar el voto con esto. Porque de verdad, una cosa es teóricamente lo que decimos, pero en realidad, si ustedes fueran a la Costa Chica de Guerrero, o fueran a donde están, estamos súper abandonados, no tenemos nada.
con eso ahorita puedo más adelante darles, o sea, más, hacer intercambios de cómo me reclaman allá sinceramente de que estamos abandonados, porque si hay producto pero es un producto que tienen, o sea, el coco, la sandía, tenemos indígenas allí mismo en la costa, el coco, que se está deshaciendo al desecho porque no hay cómo sacar su producto. Y al leer este proyecto que tienen, que traen, me encanta porque sé que podemos hacer algo por ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Allí estuvimos con usted hace como un año, ahí en Guerrero, por cierto. Y qué gusto ver a Carlos Moreno también aquí. Por cierto, aprovecho para saludar a Rosa María González, que también nos acompaña de parte de la comisión, a Toño Rangel, a Tere Herrera, que no nos había saludado. Y continuamos, mi querido Arturo, tú mandas. Bueno, en lo que Griselda se incorpora a su micro, bueno, tenemos una intervención más programada, que es comentarios y propuestas por el secretario adjunto del Comité Directivo Estatal de un maya hablante, Miguel Ángel Vargas Alonso. Buenas tardes a todas y a todos. Pues muy agradecido con el secretario de Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional, con Arturo. Aprovecho para saludar también a mis paisanos, en primer lugar a la secretaria general, y también están el secretario de Asuntos Indígenas del Comité Directivo Estatal, Jorge Méndez, al diputado federal Sergio Chalé, y por supuesto a nuestro maján ciudadano, a Julio Castillo, que también es yucateco, ¿verdad? Pues aprovecho y también saludo a todas y a todos. Miren, pues la verdad es que he leído la propuesta que se ha hecho por parte de la fundación, por parte de la secretaría que preside Arturo, de la comisión, de todos, ¿verdad? En general, la verdad es que me ha gustado, estoy contento por lo que ahí está plasmado. Yo quiero decir en primer lugar que los que vivimos en estas tierras, los mayas, los que somos mayas y tenemos esta gran cultura, estamos como que un poquitito así como que nos cosemos aparte del resto de los indígenas, ¿verdad? De todo el país. Definitivamente, cada región, cada pueblo, cada comunidad tiene sus particularidades. Pero hay situaciones, por ejemplo, que vivimos nosotros, los mayas, en Yucatán, que, digámoslo así, hemos avanzado en algunas cosas o han desaparecido nuestra cultura en muchas otras. Si bien es cierto que el folclore sigue siendo algo muy bonito, algo muy presente, muy vivo, el traje típico, inclusive la lengua, pero sí en las cuestiones políticas, el sistema del PRI logró desaparecer muchas instituciones indígenas que desgraciadamente actualmente muchas de estas ya no tienen vida, como pasa en Oaxaca, en otros estados que tienen sus asambleas comunitarias, que tienen sus autoridades tradicionales. Lo nuestro se ha reducido más en temas religiosos, por ejemplo, los gremios, en temas de los menes que se dicen, o los chamanes, o los curanderos, en las parteras, pero autoridades propiamente políticas, la realidad es que no tenemos. Sin embargo, en su gran mayoría, las autoridades municipales, comisarios ejidales, comisarios municipales, que en la percepción del pueblo mismo no los ven como indígenas, pero sí lo son, los que, digamos, hemos tenido la oportunidad un poquito desde lo académico, ver desde otro ángulo esa situación, sí logramos
distinguir que todavía siguen siendo indígenas y que muchas prácticas lo siguen siendo. Pero también, para desgracia del pueblo maya, estas mismas situaciones perversamente son las que han sido que marginen más, que se margine todavía más al pueblo. Porque ellos, las autoridades municipales o las ejidales o los comisarios municipales que están establecidos en las leyes, en la Constitución y en la ley de gobierno de los municipios de Yucatán, digámoslo así, como que permiten ciertas prácticas que denigran, y ellos, conociendo estos mayas, conociendo cuál es la situación, marginan aún más al pueblo. Volviendo a la cuestión de la plataforma, de la propuesta para la plataforma. A mí me gustaría opinar, por ejemplo, en el sentido del diagnóstico. Lo encuentro muy numérico, muy estadístico, hay muchos datos ahí numéricos, pero yo sí quisiera mencionar que me gustaría situaciones más enfocadas al sentido antropológico de los pueblos. O sea, que haya un contenido más profundo en cómo piensa el pueblo indígena. Digo, no soy experto en la materia, ¿verdad? Es lo que logro distinguir. Me parece que solo hay una relación de números estadísticos y así, pero sí quisiera, además, porque cuando nos metemos a esta parte más antropológica de conocer al pueblo indígena y su pensamiento, creo que puede constituir esa la base para poder enfrentarnos, meternos a solucionar sus problemas, que no son pocos, ¿verdad? Infinidad de problemas. Viven los indígenas de todo el país, los mayas en Yucatán, tenemos muchísimos problemas. Del resto, en la parte introductoria me parece muy adecuada las ideas que están plasmadas. Como decía el compañero que me precedió primero en los comentarios, creo que del estado de Oaxaca, estos 4 ejes me parecen muy puntuales, pero yo sí quisiera un poquitito unirme a la opinión de él. Y yo supongo que se va a hacer, ¿verdad? Esta es una propuesta nada más, pero que haya más desarrollo de los conceptos. Que tengamos más claro o que se tenga más claro en la plataforma cada uno de estos 4 conceptos, es decir, cómo los vamos a visibilizar, que yo creo que son bastante visibles. Y ahí, por ejemplo, yo diría, cada uno de los pueblos indígenas, en base a su folclore, en base a lo que hacen, no sé, a infinidad de cosas. Si queremos así de manera superficial, a su artesanía, a sus manifestaciones culturales, pues son bastante visibles todos. Entiendo también que visibilidad se refiere a otro tipo de situaciones, eso me queda totalmente claro. Y en la parte del reconocimiento, yo creo que allá es un poquitito donde el partido debería de ahondar y trabajar más en replantear cómo reconocer a los pueblos. Y lo voy a decir así, ¿verdad? Porque así lo pienso, que no nos baste el morbo de los pueblos, de que se visten bonito, de que se visten muy colorido, que sea más profunda nuestra admiración y nuestro reconocimiento. Y que esto precisamente esté basado en políticas públicas no exclusivas, pero sí dirigidas. Que se traduzca en políticas del Estado mexicano, en acciones, que se traduzcan en acciones que los favorezcan, que los reconozcan y que los ayuden, como pasó en los otros gobiernos panistas, ¿verdad? Con un verdadero reconocimiento y que no se conviertan únicamente en sujetos de apoyos, de dádivas, de regalías, de paternalismo,
sino que de verdad ese reconocimiento lo traduzcamos en estas políticas que los ayuden a desarrollarse, porque gran problema del pueblo de México, pero particularmente de los indígenas, es que siempre los consideramos, son los pobres, siempre vinculamos la pobreza con ser indígena. Y también los indígenas se han creído ese cuento, porque en parte les conviene ser así. A los pobrecitos, los marginados, entonces son a los que hay que darles regalos, son a los que hay que darles esto, son los que hay que darles el procampo, no. Vergüenza nos debería de dar a los indígenas ser sujetos de eso. En el pasado glorioso que vivieron nuestros pueblos, no necesitaban de los regalos de nadie. Teníamos todos los mecanismos, toda la organización, toda la política, y nos desarrollábamos, salíamos adelante por nuestras propias fuerzas. Digo, el sistema que todos conocemos, los que estamos en esta conferencia, sabemos qué sistema es el que nos llevó a esta situación. Pero bueno, no quiero ahondar más, yo creo que con eso. Y por otro lado, también, ya con esto termino mi participación, el tema de las mujeres. Entiendo que las leyes, la Constitución y las constituciones locales desprendidas de la misma tienen que ser generales. Creo tenemos que ponernos creativos en el PAN, en el partido, para ir de alguna manera poniendo las condiciones particulares en nuestra Constitución general y en nuestras constituciones locales para de verdad lograr estos 4 ejes anteriores que hemos comentado y muchas otras situaciones que vayan de verdad mejorando la situación de vida de los pueblos indígenas. Y con respecto al tema de las mujeres, yo creo que la realidad rebasa todo lo que sabemos, cualquier estadística, cualquier documental, cualquier artículo de la marginación y de la violencia que sufren las mujeres. Y desgraciadamente, entre más indígena la mujer, más violencia, más discriminación por su mismo pueblo, por su misma cultura, por su misma gente y más marginación. Yo creo que esto no debe de quedar en el discurso. Deberíamos de tomar los panistas y las panistas acciones concretas para remediar este problema. Muchísimas gracias por su atención. Participación. En esta discusión de los previos, todo comentario que se haga aquí será anotado y será considerado para enriquecer la propuesta de la plataforma política en la perspectiva de comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos. Agradezco infinitamente a nuestro presidente Marco Cortés por crear esta comisión que permite construir. Anteriormente se hacía la plataforma y se presentaba ante las estructuras o ante, digamos, el consejo y se votaba y ya. Hoy no. Hoy estamos creando una plataforma que se crea de la mano de los que ejercen de alguna manera la autoridad. Aquí tenemos diputadas, como la diputada michoacana Ana Bey, tenemos el diputado de Yucatán, tenemos la diputada afro, o sea, no es un tema ajeno, es un tema de práctica ya diaria y que se está considerando y que se está accionando. Pero antes de dar la palabra a quien está levantando la mano, me gustaría a ver si nos puede compartir algún mensaje y agradezco infinitamente su presencia a la senadora Kenia López Rabadán. Senadora, no sé si esté disponible que nos pueda dar un mensaje. ¿Qué tema, perdón. Sí, perdón, espérame. Ay, Dios mío.
Ahí está, disculpen, está aquí literal al lado en otra reunión. Un segundito. Muchas gracias, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. La verdad es que claramente para nosotros es una prioridad en términos de derechos humanos, si me represas esta silla, en términos de derechos humanos y para esta comisión la necesidad de poder amalgamar, digamos, una prioridad para el partido, como es la prioridad que ustedes tienen en términos de las comunidades. Déjenme decirles que para nosotros, y concluyo diciendo, para nosotros no ha sido fácil, lo digo como partido, ¿no? Pareciera que estaba como endosada o estaba asignada, y ahora, bueno, pues tenemos incluso ya en la voz del Senado de la República, en la voz de la Cámara de Diputados, pues este avance a propósito de las comunidades indígenas. Yo estoy en este proceso que estamos viviendo, estoy recorriendo el país. Me da muchísimo gusto saber que Xóchitl Gálvez viene de una comunidad indígena. Me da muchísimo gusto saber que no está, digamos, el discurso secuestrado por Morena, que no está, pues llamémosle así, vetado para nosotros, sino al contrario. He tenido la oportunidad de recorrer ahora también el país con Santiago Krill y he estado viendo pues que hay una necesidad imperiosa de que se sientan parte de nosotros. Tenemos a Francisco García Cabeza de Vaca, un exgobernador que también ha demostrado que con sus comunidades en Tamaulipas ha podido salir adelante. En fin, nosotros en el PAN tenemos claramente un gran reto. Y ese reto se materializa justamente con esta reunión. Felicidades, querido Julio, porque hay una necesidad de acompañar los temas de derechos humanos, acompañar esto que se está viviendo en las comunidades indígenas y también esto que pareciera un gran reto para el Partido Acción Nacional y es estar cerca. Muchísimas gracias. Nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República lo hemos vivido y claramente hay una necesidad de acompañamiento de los partidos políticos a sus requerimientos. Muchas gracias por darme la palabra y aquí sigo a sus órdenes. Muchas gracias, senadora. Para que todos los presentes sepan, la senadora es parte de nuestra comisión de plataforma, ella participa activamente en todo. Y por cierto, ella además los lunes tiene la contramañanera. Y es un ejercicio muy interesante para responder a las afirmaciones. Aprovecho para saludar a los doctores Tere Herrera y al doctor Héctor Jaime, que también son parte de la comisión. A Mariana Gómez del Campo, que no había tenido la oportunidad de saludar, que también está aquí. Y de paso a Omar Miranda, que aunque no es parte de la comisión, es nuestro secretario de Derechos Humanos en el CEN, y por lo tanto es muy importante su función dentro de este. A ver, Arturo, te cedo la voz para que conduzcas las participaciones de nuestros invitados. Sí, muchas gracias. Vamos a estar pasando la voz a quien así lo desee. Pediré que sean concretos para que puedan participar lo más posibles. Cedo la palabra a Edith Zúñiga Ross. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Mire, están diciendo sobre los derechos de los indígenas, ¿verdad? Yo soy de Baja California Sur, del municipio de Mulegé. Aquí hay pues agricultores que no les dan una digna instancia a los que vienen de fuera. Siempre a veces los vemos abajo de los árboles, haciendo sus cuartitos como ellos puedan. Sería muy bien que hubiera una ley que les obligaran de perdida que les estuvieran en un cuarto cuando ellos llegaran, porque llegan con niños y sí es muy triste verlos así, pues como llegan ellos. Ojalá y sí se pudiera hacer algo con eso y que quede escrito eso. Ahí con eso. Muchas gracias, Edith. Agradezco tu participación. Y sabemos de tiempo atrás que eso es una realidad. El tema de la producción del campo muchas veces se sobrepasa el interés económico que el interés humano
que es el del cuidado de la protección de los jornaleros del campo. Muchas gracias por tu participación. Ahora cedo la palabra a nuestro secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca, a Sotero Santiago. Muchas gracias, secretario. Muchísimas gracias al CEN, que en principio esta es una visión muy completa que se debe de pronunciar muy cercano a las comunidades indígenas. En principio porque los estatutos, los principios de doctrina, hablan de 4 factores importantísimos que conviven con las comunidades indígenas permanentemente. Sí, efectivamente, las 4 propuestas que se tienen sí incluye la visión indígena y la visión afro, pero también considero que efectivamente, como bien lo hizo el secretario Arturo, no se puede considerar las comunidades indígenas y afros como sujetos de programas sociales. Más bien yo haría el comentario de que se debe de considerar la familia como centro de todo el quehacer político de acción nacional, por los valores que representa el PAN y por los valores que existen en las comunidades indígenas, como bien lo indicaba el licenciado Carlos Moreno, la transparencia, la calidad, la forma de convivir en las comunidades indígenas, pues es muy semejante a lo que tiene escrito el PAN. Y creo que eso es lo que debe centrar nuestra atención en esta plataforma, y bien lo encarna, lo toma Xóchitl Gálvez, que es realmente que rompe todo ese quehacer de otros sistemas, de otras visiones, y el PAN, la verdad es que sería la primera vez que hace un pronunciamiento, incluye, toma en cuenta, su plataforma lo construye desde acá abajo con nuestros ciudadanos indígenas y afros. Y por último, el pueblo afro es efectivamente, se reconoce, como bien dijo la diputada, se reconoce, pero no se considera. Y creo que Oaxaca también, en la parte de la costa, donde mayormente tenemos población afro, sufren este tipo de discriminación en materia de educación. Nuestra gente generalmente terminan hasta 3er año de primaria en las comunidades afros. Pocas personas saben leer. Y esa falta de leer y de escribir, pues también los margina en todos los aspectos económico, político. Y yo creo que aquí el PAN debe de articular, habría que encontrar el término correcto, de articular bien estos 4 conceptos que tiene ahí, las 4 propuestas, el cómo vincular las comunidades afros, como bien dijo, sujetos de derecho. Creo que ese es el punto clave, de que sean considerados personas humanas, únicas en la constitución política del país, sin segmentación de mujeres, niños, adultos, sino que centrar la atención en la persona humana, que daría una cohesión en esta percepción. Y por último ya es vincular realmente estas comunidades indígenas en este desarrollo. Porque tal parece que las políticas públicas que hemos vivido como subsistema en el país es que por un lado caminan los indígenas y por otro lado desarrollamos las políticas de la teoría positiva del derecho, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es unificar el criterio, ¿no? Y yo la verdad es que me alegra mucho saber que hay muchos indígenas en el país y que están puestos no para tender la mano, no para pedir, sino para tender la mano para dar, que es lo que casi la mayoría está haciendo en esto, aportar su ideología, su pensamiento,
de cómo hacer un país próspero, porque las comunidades indígenas tienen tantas cosas buenas y que no requieren de programas de este tipo de asistencialismo, sino lo que requiere es cómo impulsar el desarrollo. En concreto, ese es mi comentario y muchísimas gracias a todos y a todos. Muchas gracias, secretario Sotero del Estado de Oaxaca. Ahora cedo la palabra a Teresita Herrera del Estado de Michoacán. Muchas gracias, secretario. Un gusto saludarte. En primer lugar, pues, por supuesto que reconocer el trabajo que has realizado al frente de esta importante secretaría en el Comité Ejecutivo Nacional, por supuesto con todo el equipo y en coordinación con la Fundación Konrad Adenauer. Mi comentario va en relación precisamente a una de las inquietudes que han surgido en algunas de las comunidades indígenas, de manera particular en Michoacán, y que ahorita que estamos hablando, pues el tema de realmente no caer en el romanticismo, sino reconocer lo que a las comunidades indígenas les duele, les interesa y quieren ellos ser partícipes en la toma de decisiones. Y me refiero de manera particular al proceso que están llevando a cabo en varios estados, insisto nuevamente, recientemente más en Michoacán con el actual gobierno del estado, al proceso de ser autogobierno y de ejercer un presupuesto directo. Por lo menos en Michoacán existen 127 comunidades indígenas, 29 de ellos transitaron al autogobierno, 24 están ejerciendo un presupuesto directo y bueno, se habla que 5 están en proceso. ¿A qué va mi comentario? A que ha sido, al menos en Michoacán, pues la bandera del gobernador para acercarse, para tener pues esa simpatía de las comunidades indígenas. Sin embargo, vemos que en la práctica, pues esta promesa o esta esperanza de las comunidades indígenas de poder acceder a un presupuesto directo y poder tomar decisiones en cómo se va a aplicar en cada una de sus comunidades, pues vemos que ha sido realmente un engaño. Y bueno, lo digo porque al menos en una de estas comunidades en el municipio de Hidalgo, denominada San Matías, pues han topado con pared porque llevaron a cabo su consulta, aprobó la mayoría de la comunidad que fueran autogobierno y poder ejercer su presupuesto directo. Sin embargo, hay una laguna importante en tema legislativo, puesto que el alcalde se ha amparado y bueno, ya van cerca de un año entre que ellos tuvieron su consulta, su asamblea y no han podido acceder a este presupuesto y hacer efectivo el autogobierno. Yo creo que como Acción Nacional pues también debemos de atender esas banderas, esas demandas que ellos están haciendo en querer ejercer su presupuesto directo, pero siempre de la mano con la legislación, no engañándolos, sino al contrario, el que realmente ellos puedan acceder a este presupuesto que ellos tienen derecho, pero que no sea simplemente una bandera política, un engaño electoral, sino que realmente sea con el sustento. Y bueno, yo creo que también para eso estamos en Acción Nacional y que es parte del sentir que tienen las comunidades indígenas. Gracias. Muchas gracias, Teresita. En realidad en Michoacán siempre ha sido un tema muy complejo, sobre todo porque tanto resoluciones como decretos del gobernador han determinado la asignación del recurso, mas no han determinado la ruta a seguir para la asignación del recurso. Hay una propuesta de ley de tu servidor de la 74ª legislatura que esperemos que en algún momento la Comisión de Asuntos Indígenas pueda tomar a cabo para que se genere una ruta de la asignación del recurso directo. Muchísimas gracias. Comentarles que hay un tema muy fuerte y muy avanzado en el tema de acciones afirmativas. Sabemos que tenemos distritos indígenas, pero también sabemos que hay regidurías
indígenas como acciones afirmativas. Pongo un ejemplo, el estado de Chihuahua. En la capital, en Chihuahua, hay una regidora que es del PAN y que es representante indígena. Ya vimos en Guerrero, tenemos una regidora afro que es indígena. Pero más allá que las acciones afirmativas de regidores, de síndicos, de diputadas, de diputados, también es importante la participación indígena en todas las áreas de manera transversal. Y pongo un ejemplo, que el indígena pueda llegar al centro de salud y pueda encontrar personas que le entiendan su lengua, que pueda llegar a la procuración de justicia y que lo entiendan para su queja, para su manifestación, para que se pueda atender la violación de sus derechos, que pueda llegar a la secretaría a cualquier secretaría me refiero, y que puedan ser escuchados y puedan ser atendidos en su lengua. Esa es también una participación importante, no solamente en la participación política o legislativa, sino me refiero también en la participación del ejercicio de la política directa que se hace en todas las áreas. Ahora cedo la palabra a nuestra regidora de Derechos Humanos del Estado de la capital del Estado de Oaxaca, Mirna López. Gracias, secretario. Buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, su servidora, no solo como mujer mixteca, como una acción afirmativa también dentro de mi ayuntamiento, como regidora de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas en la capital del estado. Pues nosotros coincidimos mucho no solo con esta parte de visibilizar, porque ese es el gran reto que tenemos, visibilizar no solo a nuestras comunidades, sino nosotros como municipio enfrentamos esta parte o un reto que es la parte migratoria, cuando tú emigras por cuestión de estudio, de trabajo, demás, y te vienes de tu comunidad de origen y pues bueno, llegamos a la capital. Quiero compartirles que si bien dentro de muchas de las acciones que se pueden hablar, que se han implementado, quiero decirles que creo que el principal reto que tenemos desde estos espacios de toma de decisiones es precisamente hacerlo visible, sobre todo porque existimos una generación en la cual no somos hablantes de nuestra lengua, a partir de que dentro de este mismo programa pues se llevó el tema de la castellanización, donde la meta principal era precisamente que lo dejaras de hablar, porque dentro de este esquema lo hacían para que te quitaran de estos procesos de discriminación o cuestiones de discriminación por no hablar correctamente o perfectamente como se te exigía el español, inclusive el tener alguna, en su tiempo se decía guturización o tonada, nos llevaba a esta forma de rechazar. La otra que como nosotros como municipio también nos hemos enfrentado a un gran problema, el que muchas veces todo lo que compete a asuntos indígenas, bueno, desde ahí, desde que se trata como un asunto, y entonces dejamos de visibilizar o verlo como una persona a la cual viene de una comunidad, que emigra con su costumbre, con su tradición, con lo que come, con lo que consume, y nos enfrentábamos a la confusión que muchas veces dan, porque solo nos ven como una forma de promoción turística, y las comunidades indígenas no vienen en este tenor a una promoción turística, y que hay quien lo aceptaba o lo adoptaba en el tema de cultura. Por ello, sí quiero compartirles que dentro de lo que la regiduría y hoy dentro de lo que vamos escuchando coincidimos mucho con la necesidad no solo de visibilizar, sino sobre todo dignificar nuevamente y restituir a las personas en nuestro espacio. Hoy nuestro municipio, a propuesta de su servidora, cuenta ya con una comisión de asuntos indígenas y afromexicanos, ¿no? Que esto permite que ya se toquen temas de agenda, pero segundo, implementamos una campaña que es precisamente, es un derecho, conservar tu lengua. Y nos dimos a la labor porque pues ya existen espacios de cultura, ya existen muchos espacios donde dices que puedan adoptar, pero no llevan a cabo políticas públicas que te beneficien o que te atiendan en este sentido. Y por ello, sí les comparto que, bueno, propusimos a través de un punto de acuerdo nuestro Instituto Municipal de Lenguas Indígenas, que precisamente lleva como misión no solo el rescate, que es algo de lo que hemos estado, se ha perdido en muchas generaciones, el tema de el ser hablantes de una lengua. Y por último, para no extenderme dentro de las acciones que
que insistimos son importantes. Bueno, es lo último que presentamos como tal, un punto de acuerdo, el cual este 9 de agosto ya fue aprobado en Cabildo, ya fue se votado y todo, y nos va a permitir precisamente declarar a nuestro municipio de Oaxaca de Juárez como un municipio pluricultural y multilingüe, ¿no? Porque dentro de nuestro municipio precisamente el que pueda ser, el que sea multilingüe es precisamente porque permite o visibilizamos de muchas personas que han llegado a nuestro municipio, nuestras 13 agencias, y que todas y todos son hablantes de pues, nuestras 15 lenguas dentro de lo que nosotros tenemos visibilizado, y la otra dentro de la pluriculturalidad de lo que nosotros buscamos emanar es precisamente vamos dando el cumplimiento a lo que mandata y da nuestra Constitución. Entonces, yo pues no solo celebro, porque también siempre he señalado que Acción Nacional ha sido uno de los partidos que no solo volteó en primer lugar a ver a las personas de comunidad indígena, a dignificar, y donde hombres y mujeres vamos en este tenor, nos sentimos no solo escuchados, sino precisamente que dentro de esta regiduría, a la par con la doctrina de mi partido, buscamos precisamente impulsar un posicionamiento o una situación que nos permita no solo visibilizar, sobre todo porque no estamos segmentando por partes, o aparte hombres, aparte mujeres. Cuando tú estás en comunidad, vives en familia, y como tal, cuando alguien es altamente vulnerado, nosotros lo ponemos en un ejemplo. Imaginemos que dentro del grupo vulnerable es niña, es mujer, indígena, y que enfrenta alguna barrera o alguna discapacidad. Entonces, veamos qué complejo es esto a lo que se enfrenta, y pues no me extiendo más, son acciones que sí me siento muy contenta porque se van materializando, se van midiendo, pero sobre todo hoy que podamos declarar a nuestro municipio como un municipio pluricultural y multilingüe, precisamente nos hace no solo visibilizar, sino nos va a llevar y nos va a permitir tener acciones que pues sean en beneficio de todas y todas. Hasta ahí es cuanto, mi querido secretario, y un saludo a todos y todas. Veo ahí también a muchos amigos y compañeros. Gracias. Muchas gracias, regidora. Ya para empezar con las conclusiones, enseguida sigue Huberto, después Jaime Dámaso de Guerrero, y después habrá una intervención por parte de la comisión de la plataforma para poder entrar a las conclusiones, recordándoles que el sábado 5 a las 10 de la mañana tendremos la segunda edición o la segunda sesión de este foro, pero ya sería de manera presencial en el CEN del PAN en la Ciudad de México. Cedo la palabra a nuestro amigo Huberto. Adelante, compañero Huberto. Creo que quedó congelado, Arturo. Muchas gracias. A ver, no lo escuchamos, ¿verdad? Amigo Huberto, no te escuchamos. Si quieres, en lo que revisas tu señal, cedemos la palabra a Jaime Dámaso, secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero. Gracias, secretario. Sí me escucha, ¿verdad? Sí. Gracias. Secretario, voy a ser breve. Creo que mi participación en esta creación, la formulación de la plataforma, creo que bien claro dijo hace rato la participación de nuestra diputada local aquí de Guerrero, la diputada Lanis, en la cual efectivamente que yo diría en esta situación, en Guerrero hay desde el punto de vista, vamos a llamarle oficial, creo que hay las garantías, pudiera hacerse así, mas sin embargo todo no se está ejecutando. Lo digo de esta manera.
En Guerrero, por ejemplo, tenemos la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Guerrero, pero está ahí solamente, vamos a llamarla así, en letra muerta, que realmente yo veo que en Guerrero, en la región baja, en la región de la montaña baja de Guerrero, consta de Citlala, Aoxingo, por ejemplo, Mártir de Cuilapa, y así 4 o 5 municipios he visitado y me da la sensación que realmente ni siquiera ellos saben que hay una organización gubernamental, pero está ahí nada más, que realmente los indígenas no lo palpan, no lo tienen tangible, algo que diga, pues este gobierno está haciendo esto, a lo que yo voy. Creo que esta plataforma debe buscar mecanismos que el indígena le llegue vamos a llamarle esos beneficios, pero que sean tangibles. ¿En qué lo digo así de esta manera? Que efectivamente los compañeros decían que ya no sea con programas sociales, que simplemente levantemos la mano y digan, ¿sabe qué? Con eso nos conformemos. No, buscar maneras que los jóvenes indígenas se superen, que tengamos, por ejemplo, escuelas superiores aquí en esta región. Tenemos 2 o 3 que no son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que necesita para el indígena de Guerrero de esta montaña baja? Yo quiero comentarle así, creo que buscar con esa plataforma, inclusive aquí en el municipio de Citlala, tenemos regidor que es Asuntos Indígenas y por cierto es de Acción Nacional. ¿Sabe qué es lo que nos preocupa? Pues no tenemos, o sea, por dónde gestionar, que digan, ¿sabe qué? Pues aquí tenemos estas acciones, o sea que, insisto, que en este caso se necesita buscar algo tangible para que se pueda plasmar y que la gente vea que sí, es cierto, se está transformando esto. Desafortunadamente el gobierno que tenemos lo tiene simplemente como una bandera política que simplemente según ellos se acercan. Pero creo que como Acción Nacional tenemos que llegar y decirles, señores, este es el cambio, pero que sea tangible. Ese sería mi comentario a grandes rasgos, secretario. Y gracias por dejarme participar. Muchas gracias, secretario. Ahora sí cedo la palabra a nuestro amigo Huberto. Muchas gracias, Arturo. Buenas tardes a todos. La verdad, una disculpa, pero acá en donde ando el internet es demasiado inestable. Y quiero aprovechar para hacer una reflexión, me parece muy importante. Yo creo que, y además, bueno, felicitar la iniciativa del partido, que ya tenga una secretaría en el 2006, todavía no teníamos gran cosa en ese trabajo. Y de eso quiero partir. Yo creo que tenemos que partir el trabajo del partido a partir de una reflexión. ¿Qué es lo que están demandando los pueblos indígenas en términos políticos? Porque, bueno, la Acción Nacional es un partido político y como tal hay que darle respuesta a los pueblos indígenas de manera política. Creo que la primera gran demanda que hacen los pueblos indígenas precisamente es su reconocimiento como pueblo, para que dejen de ser tratados como grupos como generalmente se les trata, como pueblos como sujetos de derecho. Y esto también, el otro planteamiento grande es la participación en la vida nacional, la participación política, la participación en la vida del Estado. Y esto el Estado afortunadamente abre la posibilidad porque se reconoce como un Estado multicultural. Desafortunadamente el Estado actualmente está constituido con instituciones con una visión única, monocultural. Yo creo que parte de lo que el partido debe plantear son precisamente también reformas del Estado que permitan darle respuestas institucionales a los pueblos indígenas. Y en ese sentido, me parece que aparte de la participación, entonces en ese sentido, el compromiso tendría que ser, desde mi punto de vista, el más importante en la plataforma tiene que ser legislativa, o sea, ¿cuáles son los compromisos que el Partido Acción Nacional, de acuerdo a su plataforma general, que seguramente habrá que hacer un paralelismo, qué está planteando el Partido Acción Nacional ante la ciudadanía nacional? Porque los pueblos indígenas o los indígenas son ciudadanos nacionales, ¿ves? Con una cultura diferente, pero son ciudadanos nacionales. Entonces, ¿cómo vamos haciendo un paralelismo de tal manera que se le pueda dar desde esta visión del partido, o sea, una respuesta a esta demanda? Esta demanda que es una demanda pues, realmente importantísima.
Y me parece que la demanda legislativa tiene que ser cómo armonizamos, cómo el Partido Acción Nacional armoniza las leyes que importantes y de los convenios internacionales que México ha adquirido. Y, por ejemplo, el reconocimiento como sujeto de derecho se dan las restricciones y los pueblos indígenas Parece que se le fue y hasta creo que hasta se desconectó. En lo que se pudiera conectar para que haga su cierre, cedo la palabra a nuestra diputada indígena de la Quinta. Arturo, no sé si tengo la palabra. No, adelante, sigue. Cierro rápidamente. Te perdimos, Sí, adelante. cierro, mira, entonces a mí me parece que el documento debe tener 3 apartados fundamentales. Os digo, sin romper con la estructura que tiene, es la parte legislativa, la parte de procuración de justicia para pueblos indígenas y la parte de políticas públicas. Las políticas públicas son muy importantes cuando el partido es gobierno, pero yo creo que allí debemos ofrecer precisamente No se oye, Arturo. Se volvió a perder. Amigo Berto, si quieres apagar tu cámara y a ver si podemos conservar el audio nada más. Bueno, en lo que regrese el compañero Berto, cedo la palabra a nuestra diputada Anabey García. Muchas gracias, secretario Arturo. Un saludo a todos. Espero tener buena conexión. Un saludo a cada uno de los que han contribuido en esta importante propuesta. Yo creo que es importante considerar elevar la calidad de vida de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Y en este sentido, aunque hemos hablado varias veces de discriminación, también la discriminación existe en el acceso a los servicios públicos y a la infraestructura. Son cosas muy sencillas en las que existen mucho, por ejemplo, el tema del agua, el acceso a agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales. Algunos tienen agua y tienen drenaje. Algunos no tienen drenaje, pero algunos tienen agua y drenaje, pero no tienen tratamiento de aguas residuales. Eso está afectando los cultivos, eso está afectando el tema de salud pública. Entonces, creo que es importante que si nosotros queremos impactar de manera positiva en una propuesta, no olvidemos la calidad de vida
¿En dónde a ti te gustaría vivir? ¿A dónde te gustaría crecer? Bueno, a todos nosotros, como indígenas, como pueblos afromexicanos, queremos esa misma calidad de vida que tienen otros ciudadanos que no están sectorizados en un pueblo o comunidad indígena. Otro de los temas que tienen es el tema de la basura, el destino, el reciclaje y sobre todo el manejo de los residuos sólidos. Ellos ya se encuentran en un problema, no es la recolección en sí, es lo que hacen con el destino final de los residuos sólidos, que creo que es un tema muy importante. Otro tema importante para nuestros pueblos indígenas siempre va a ser el tema de la educación. El tema de las escuelas de tiempo completo impactaba porque el 70% se ubicaba en las comunidades indígenas. Esto permitía a las mujeres poder salir a vender, poder tener un poco más de tiempo en regresar de las ciudades capitales, de los centros más cercanos donde podían comerciar sus productos, regresar y tener niños, en primer lugar, alimentados y en segundo, niños seguros. Esto sigue siendo una demanda en nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y el otro tema, coincido con nuestros compañeros que han hablado, el tema de las becas a jóvenes universitarios. Creo que sería importante revisar una propuesta en la cual puedan aportar a sus comunidades, es decir, que los jóvenes puedan regresar a sus comunidades como un trabajo de servicio social. Nosotros vemos como en otros países obtienen una beca y después la pagan. Bueno, creo que sería importante volver y regresar a tus raíces. Esto trajo un gran anclaje en lo que fue CONAFE, fue un excelente programa que ayudó a muchos jóvenes y bueno, que creo que nosotros tendríamos que revisar. No quisiera alargarme, mas sin embargo, el acceso a la justicia sigue siendo un tema importante que no debemos olvidar en el tema de las niñas, los niños y las mujeres. Las comunidades, lamentablemente, también se vive al interior temas de violencia cultural problemas culturales al interior de las propias comunidades. Entonces, creo que es importante no olvidar la reconciliación de los pueblos, nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Es importante porque, aunque hemos avanzado en el tema, en otros temas, sigue habiendo una gran polarización al interior de las comunidades indígenas y esto, bueno, al margen donde coincido, hay comunidades como Oaxaca, donde funcionan muy bien en los pueblos autodeterminados, hay un ejemplo a seguir, pero también, como lo comentaba Tere Herrera, en Michoacán, pues el tema tiene mucho que decir. Hay una gran violación de los derechos humanos, no podemos quedar al margen de la ley, creo que hay que avanzar en esos temas, más sin embargo, bueno, pues creo que sería una de las propuestas a incluir dentro de la plataforma, elevar la calidad de vida, evitar la discriminación y el acceso a los servicios públicos, a la infraestructura, a la educación y sobre todo a la reconciliación de los pueblos indígenas y afromexicanos. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias a todos. Los saludo acá desde Michoacán. Muchas gracias, diputada. Agradezco la presencia de la diputada, agradezco su participación, también del diputado Héctor Jaimes y también del diputado Chalé del estado de Yucatán. No sé si aún se encuentra el compañero Huberto para que concluyera y si no, agradezco. Sí, acá estoy, Arturo. Una disculpa a todos, la Adelante, verdad es que concluir. es Adelante. muy complicado. No te preocupes. Sí, simplemente quisiera concluir que las políticas públicas cuando se gobiernen deben ser muy importantes. Y estas políticas públicas tienen que ver precisamente, o se tienen que tratar esta diversidad cultural, esta diversidad de los pueblos. Entonces, por lo tanto, tienen que ser estrategias y modelos de atención diferenciadas de acuerdo a cada pueblo. O sea, tenemos que dejar esa visión homogenizante de nuestros programas y de nuestros proyectos. O sea, cada pueblo tiene su cultura, tiene sus recursos naturales, tiene potencialidades con las cuales hay que compartir. Y por último, yo creo lo más importante, tenemos que empezar como, o sea, instituciones de Estado, empezar a transferir las funciones que el Estado tiene a estas instituciones que tienen las comunidades, que han prevalecido por muchos años. Y una muestra está de que los recursos naturales más cuidados están precisamente en territorios indígenas. Muchas formas de organización tienen que ver
con la solidaridad. Muchas de las organizaciones tienen, o sea, formas de organizar tienen que ver con compartir. Por eso yo decía, yo creo que es muy importante generar un paralelismo entre, o sea, las doctrinas del Partido Acción Nacional y las demandas y las formas de vida de los pueblos indígenas, y vamos a encontrar que no hay gran diferencia. Es cuestión de cómo lo vamos armonizando, cómo lo vamos estructurando, de tal manera que de manera normal pudiésemos, o sea, con esta visión y con esta forma, y con una plataforma general, o sea, no creo una plataforma específica, desvinculado de la plataforma general del partido. Yo creo que, o sea, si fuera así, no tendría ningún sentido. O sea, hay que vincularlo a la plataforma general, a la visión general que tiene el partido como compromiso ante la ciudadanía. Y entonces vincularlo para que a pueblos diferenciados no sea diferente, o sea, específico para pueblos. Me parece que eso es lo que tendríamos que trabajar y sí, ya creo que algunos conceptos que se manejan en el documento sí ya están muy rebasados en la relación del Estado con pueblos indígenas, como por ejemplo decir grupos, o por ejemplo decir que pues la pobreza está ligada a la etnicidad. No creo que la pobreza está ligada a la marginación que ha hecho el Estado con estos pueblos indígenas. Entonces, yo creo que hay varias cosas que habría que comentar en fino, en trabajarlo más en fino, pero me parece que es una gran iniciativa. La verdad, Arturo, yo te felicito, Griselda, a los compañeros de la fundación, que están haciendo un gran esfuerzo. Yo estuve con ustedes en el 2023 y el tema era realmente poco. Ahora, la verdad, los felicito que ahora ya tienen una secretaría. Entonces, en lo que podamos ayudar todos los que hemos estado caminando al lado del partido y al lado de los pueblos indígenas y como parte de un pueblo indígena, pues estamos en la mejor disposición. Saludos y abrazos a todos. Muchas gracias, amigo Huberto. Agradezco también los comentarios de Ceci Patrón en el chat, de Ana Lorena, de Cecilia Romero, de Ingeniero Isaí Bautista, de todas las personas que han participado. Y ahora, ya para concluir, cedo la palabra a la comisión que se encarga de la construcción de la plataforma ética. Gracias Arturo, gracias a todos. Pues antes que nada saludar a todos los integrantes de la comisión que están aquí presentes, como ya se ha hecho. Y pues agradecerte a ti Arturo y a todos nuestros invitados, pues las increíbles enseñanzas y contribuciones que se están haciendo a la plataforma. Como bien nos escribía aquí Ceci Romero, nuestra nación es pluricultural y multilingüe, pero es una sola. Y hay que buscar aquellas cosas que nos integran, aquellas cosas que nos suman. Aquí Anabey usa una palabra que se me hace clave para estas cosas, que es reconciliar. Hoy en día tenemos que reconciliar a México y esa es nuestra principal función desde el Partido Acción Nacional. Ante un régimen que sea esmerado en dividir y en encontrar aquellas cosas que nos separan, nosotros tenemos que encontrar lo que nos une, lo que nos reconcilia y lo que nos encuentra en un solo país como mexicanos. Solo por alusiones personales, Miguel, sí soy yucateco, soy hijo de Yucateco. De hecho, aquí atrás está la foto de mi viejo. Desde luego que no nací allá, pero soy hijo indirecto de Yucatán. También saludar a Carlos Moreno, que hace muchos años, cuando yo me dedicaba a hacer los discursos de Gustavo Madero, él puso una de las frases más bonitas que he puesto en un discurso, y era: el PAN, los jóvenes de hoy no conocieron al preautoritario que combatimos, pero tampoco al PAN heroico del que nos enamoramos. Esa frase la hizo Carlos Moreno. Ahora que me ha tocado trabajar con Arturo los documentos de indigenismo, híjole Carlos, qué bien escribes. Y lo dijo aquí más de uno, lo dijo Huberto, lo dijeron varias personas. El PAN comparte los valores con el indigenismo. Nuestra visión está en un documento que, por cierto, hizo Carlos, es muy similar a la de los pueblos indígenas y afromexicanos. Compartimos esta visión sobre la solidaridad, esta visión sobre la dignidad inminente de la persona humana. Y pues para terminar,
Les aseguro que todas sus contribuciones van a venir en nuestro documento. Nos vemos el sábado aquí con Arturo, quienes quieran participar directamente. Vamos a hacer la mejor propuesta de la historia del PAN, porque la estamos construyendo con cada uno de los sectores y sobre todo con todos ustedes. Te agradezco a ti, Arturo, y contigo, pues a todo el grupo que nos está escuchando aquí. Muchísimas gracias a nombre de la Comisión de Plataforma 2024. Buen provecho, que tengan un excelente día. Gracias, felicidades Arturo, Julio. Nos vemos. Gracias, Berito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Gracias, secretario. Saludos desde Yucatán. Gracias y felicidades. Gracias, por todas hasta las luego. exposiciones. Gracias, Que estén bien. compañeros. Buenas tardes. Saludos de Querétaro. Gracias, saludos desde Puebla. Adiós. Gracias, saludos a todos.